dudas que el otro no nos quede grabado porque parecería como que hay algún tipo de error y no me deja grabar. Entonces, a ver, está grabando acá, sí está grabando. Vamos a venir acá. Ah, mira, si grabo no me deja tener imagen de lo nuestro. Vamos a poner pantalla completa. Compartir. Ahí están viendo ustedes la presentación. ¿Están viendo la presentación que hice Células Madre? Sí, sí, se ve, se ve. Ok. Bueno, vamos a ir a las células madre, que es un tipo especial del cultivo de células. ¿De dónde viene la historia de obtener a las células madre? Los trasplantes o los tratamientos con células madre son procedimientos médicos que son relativamente nuevos y donde se tratan de usar células para tratar enfermedades que antes habían sido imposibles de tratar. Estos procedimientos se inician en la década del 50 del siglo pasado y se usaban inicialmente para tratar algunos tipos de enfermedades, principalmente enfermedades que eran enfermedades en la sangre. ¿Por qué? Porque los procedimientos inicialmente se hacían con células que derivaban de células sanguíneas. El primer caso exitoso se llevó a cabo en el 68, donde un niño lactante, o sea, un niño muy pequeño, tenía una enfermedad que impedía que genere células correctas en la médula ósea. ¿Y ahí qué se hizo? Se hizo un trasplante de células que eran de un hermano. Los primeros procedimientos no eran muy exitosos, a veces se veía que funcionaban y otros no, y se tuvo que aprender mucho sobre estas técnicas para lograr que estos procedimientos fueran efectivamente exitosos y pudieran servir para tratar a los pacientes. Para el año 86 ya se habían hecho se habían hecho miles de trasplantes y montones de centros alrededor del mundo eran capaces de llevar a cabo estos procedimientos. ¿Qué era lo que se vio? Que bueno, que los procedimientos terminaban siendo exitosos cuando podíamos tener células madre que eran recolectadas y inicialmente vamos a ver que se sacaban de distintas partes de tejidos óseos, pero después se lograron métodos para poder tener a estas células sin necesidad de tener que tomarlas directamente del tejido óseo, sino haciendo que las células madre salgan del tejido óseo y empiecen a circular en lo que era la circulación, o sea, en tomarlas directamente de lo que eran de lo que es la sangre. Al principio, ¿qué se hacían? Bueno, se veía que los procedimientos eran más exitosos cuando podíamos tener células madre que las sacábamos de un gemelo idéntico. Y después se vio que, bueno, había algunas otras variantes para obtenerlas de hermanos, pero esto nos limitaba en el caso de que siempre teníamos que encontrar un hermano para poder hacer un trasplante. Después que se vio que podíamos evaluar distintos pacientes o distintas personas y encontrar marcadores para determinar otras personas que no estuvieran relacionadas genéticamente con el paciente, que no fueran de la misma familia, pero que pudieran ser donantes. Algo similar a lo que ocurre con la donación de órganos. O sea, nosotros necesitamos un paciente que esté relacionado porque sea un familiar, pero podemos encontrar a otros pacientes que
que tengan los mismos tipos de marcadores celulares y que permitan hacer un trasplante de estas células sin estar directamente relacionados por parentesco. Esto se logra en los 70 y eso permite avanzar un montón en los trasplantes, pero también específicamente en los trasplantes de células madre. Y así es como que en un momento se decide que se puede hacer un banco de células, o sea, poder ir estudiando a células de distintas personas, evaluar estos marcadores y generar un banco en el cual pudiéramos tener toda la variedad disponible, idealmente formando parte del banco, para poder hacerlo con distintas personas. Para el año 2002 ya podíamos tener vieron en este caso, 13.000 pacientes que podían haber sido trasplantados con células madre hematopoyéticas, que son las células que derivan de la sangre, para tener un donante que no esté relacionado directamente, que no sea un familiar directo de la persona a la que le vamos a hacer las células madre. Y después, ¿qué se vio? Que bueno, que las células madre no estaban solamente en los tejidos óseos, que no era que solamente podíamos hacerlas salir del tejido óseo para que forman parte de la circulación y ahí sacarlas con un sistema para tomarlas desde la circulación, sino que podíamos tener que células madre de cordón, y ahí es donde nacen todos estos bancos de células madre de cordón umbilical, que vieron que ahora es un servicio que se ofrece a las familias que van a tener un niño y que pueden guardar la sangre de cordón que tiene a las células madre para poder tratar en un futuro a estos pacientes o a alguno de esos familiares, pero también se pueden usar estas células madre para generar un banco y con estas células madre tratar a otros pacientes que no estén relacionados directamente con la placenta que tenía origen de donde nacieron estas células madre. Pero, ¿qué es en sí una célula madre? Es una célula que puede generar a otra célula madre, pero que también puede diferenciarse y generar otros tipos de células. O sea, una célula madre puede dar origen a una célula muscular, a una célula ósea, a una neurona, a células de la piel, pero también puede dividirse y generar a su vez otras células madre. Entonces, la célula madre puede diferenciarse y generar distintas células, o puede mantenerse en este estado indiferenciado de célula madre y generar otras células madre. Las células madre son capaces de dividirse indefinidamente y pueden diferenciarse para hacer otros tejidos. Entonces, una de las características es la autorrenovación. Pueden dividirse y hacer otra célula madre, o pueden dividirse, diferenciarse y hacer células distintas. Las células madre van a clasificarse de acuerdo a el potencial que tengan para generar distintos tipos de células. Entonces, las células totipotenciales son las células que pueden generar todos los tipos celulares que tiene un organismo. Y suelen ser las que se obtienen de tejido embrionario. ¿Por qué? Porque cuando se genera un embrión, ¿qué sabemos? Que a partir de una única célula, ¿qué vamos a tener? A todos los tejidos distintos que formen parte de un individuo. A partir de un embrión puedo hacer células de cerebro, de hígado, de piel, de músculo, de todo lo que de pulmón, de todo lo que se os ocurra. Pero a medida que las células se van diferenciando, van perdiendo esta capacidad de ser como una célula madre que puede hacer de todo. Entonces, las totipotenciales pueden hacer tejido embrionario y todos los tipos celulares. Las pluripotenciales son células que ya se dividieron y que pueden generar tejidos de las 3 capas embrionarias. Y las células multipotenciales solo pueden generar tejidos de la misma capa embrionaria.
Y acá no sé si muchos, o sea, las de biología, capaz que sí tuvieron algo de embriología, los de nanotecnología, imagino que no. Pero vamos a repasar un poco de todo eso. Entonces, tenemos que inicialmente teníamos al óvulo y al espermatozoide, que esos dos se juntan y forman el embrión, que lo vamos a llamar cigoto, que es la primera etapa en la cual a partir del óvulo y el espermatozoide tengo una única célula. Esas células se dividen y forman lo que es la mórula. La mórula es un estadio bien inicial de lo que me va a dar el embrión, y en la mórula todas las células van a ser iguales. Esta mórula sigue creciendo y va a formar lo que es un blastocisto. En el blastocisto va a haber, las células se diferenciaron y hay dos tipos de células. Una, las que me van a dar todo lo que me va a hacer inicialmente los tejidos extraembrionarios, que van a ser, por ejemplo, la placenta, pero además me van a dar todo lo que es la célula, el macizo celular interno, que es esto que vemos acá como coloradito, y es de donde efectivamente después, si es un humano, va a salir al bebé. Esto se sigue diferenciando y va a generar la gástrula, en la gástrula, ¿qué van a empezar a aparecer? Bueno, van a empezar a aparecer más tipos de tejidos hasta que aparezcan lo que van a ser las 3 capas embrionarias. Las 3 capas embrionarias van a dar origen a los distintos tejidos. Entonces, vamos a tener las 3 capas embrionarias que van a ser el ectodermo. El ectodermo, ¿qué me va a dar? Me va a dar origen a lo que son las células del sistema nervioso y las células de la piel. La otra capa embrionaria es el mesodermo, que me va a dar origen a la mayor parte de los tejidos de sostén, como el músculo, los huesos y algunos de los sistemas, por ejemplo, parte del sistema circulatorio, como es el corazón. Y el endodermo es otra capa embrionaria que me va a dar origen a otro tipo de órganos, como algunos de los del sistema digestivo, y acá vemos a los pulmones. Entonces, las totipotenciales son las que estaban, por ejemplo, acá en la mórula. A partir de estas células, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo hacer tanto tejido embrionario como tejido extraembrionario, porque las mórulas, las células de la mórula, se diferencian en lo que era la masa celular interna y lo que eran las células que después iban a dar origen a la placenta. Entonces, las totipotenciales pueden transformarse en cualquier cosa. Las pluripotenciales no. Las pluripotenciales voy a tener a todas las que me van a dar origen a lo que es la placenta y otras que me van a dar origen a todo lo que es el bebé. De las que están adentro de la masa celular interna, después se van a dividir y me van a dar las 3 capas embrionarias. Entonces, de las que estén las que terminan formando parte del ectodermo, solo van a poder diferenciarse y darme células que sean del sistema nervioso o de la piel, lo mismo con la del mesodermo y lo mismo con las del endodermo. Más o menos esto hasta acá les queda. Las pluripotentes es por únicamente el embrión, entonces. Las pluripotentes, las que forman parte de la masa celular interna, son las que me van a dar estos 3 tipos de células, el ecto, el meso y el endodermo. Pero hay pluripotentes que forman parte de lo que van a ser las capas que me van a dar las células de la placenta. O sea, de las pluripotentes, algunas me van a poder hacer las multipotentes, pero va a haber otras que me van a dar solo un tipo de tejido que va a ser lo que va a ser la placenta. ¿Sí o no? Ah, generan placenta también. Claro, las que van a dar la placenta son las que acá serían estas lilas, las violetas. Sí. Y las del blastocisto, la de la masa celular interna, van a ser las que me van a dar las 3 capas embrionarias. Claro, entendí que solamente las totipotentes podían dar la placenta. No. Las pluripotentes que forman parte de la capa externa dan la placenta.
Las que están en la masa celular interna son las que me dan estas 3. Ok. ¿Ok? Sí, ¿El sí. resto todo bien, más o menos? Sí, después las multipotentes te dan o de ectodermo, de mesodermo o de endodermo. Exacto. Ahí vamos. Bueno, de las características más importantes que tenemos que saber es que a medida que van ganando grados de diferenciación, a medida que se van especializando las células, ¿qué pasa? Solo me pueden empezar a dar células del mismo tipo. Al principio podía ser de todo, pero después que empiezan a diferenciarse, cada vez pueden transformarse en menos cosas. O sea que la célula madre, así, madre en general, y la que puede hacer de todo, ¿cuál era? La primera, la La totipotente. totipotente. Ya cuando llegué a la multipotente, solamente voy a poder hacer 2 tipos de células. En cambio, si voy a la totipotente, puedo hacer un poco de todo. Bueno, esta es la explicación más o menos que está ahí, cuáles son las totipotentes, las pluripotentes y las multipotentes. Y después de las multipotentes, ¿qué me van a quedar? Las unipotentes. Las unipotentes son células madre, pero que me van a poder hacer solo células del mismo tipo. Va a haber células madre en el hígado que van a ser unipotentes y que van a poder hacer solo células de hígado. La célula madre unipotente que se ubique en el cerebro va a poder hacer solo otras células que me den neuronas. No va a poder hacer células de hígado. ¿Está bien? Bueno, Sí. y vamos a ver 2 tipos de células madre que son las que se usan principalmente o las que conocemos más cuál es su funcionamiento. De ahí tenemos a las células mesenquimales. Las mesenquimales son multipotentes y me van a poder dar solo algún tipo de célula madre. O sea, va a haber células madre mesenquimales que yo las puedo diferenciar y me van a dar algunos de estos tipos, pero no me van a poder dar los otros. Y del otro lado tenemos a las células madre hematopoyéticas, que son multipotentes, pero que me van a servir para hacer ¿a quiénes? Me van a servir para hacer todo lo que son las células de la sangre. Voy a poder hacer las plaquetas, los eritrocitos, los basófilos y otras que me van a dar solo algunas células que sean específicas del sistema inmune, como los linfocitos B, los linfocitos T, etc. Para repasar vamos a ver algo de lo que son los trasplantes. Los trasplantes pueden ser autólogos, singénicos y alogénicos. Los autólogos es cuando yo puedo sacar células del paciente y hacerlas crecer y que esas células sirvan para hacer un trasplante en el mismo paciente. O sea, yo podría sacar algunas células del paciente, crecerlas y después ponérselas a ese mismo paciente. En el trasplante singénico necesito a un gemelo idéntico. Uno de los gemelos es el que está sano, le puedo sacar células madre o, como esto es general para todos los trasplantes, podría sacar un pedazo de hígado y trasplantárselo a su gemelo idéntico, porque como van a ser idénticos, tienen la misma carga genética, voy a poder efectivamente hacer el trasplante. Y el trasplante halogénico puede ser un familiar o puede ser un donante no emparentado. En este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que chequear que todos los marcadores sean compatibles para que este trasplante sea efectivo y no haya un rechazo. Que el sistema inmune no diga, bueno, esta célula no se parece a las mías y la termina tocando. Los trasplantes de células madre de la médula ósea son esos que vimos al principio en la parte de la historia. ¿Qué es lo que se hacían? Bueno, se sacaban células de los huesos planos. Los huesos planos suelen tener entre el hueso distintas cantidades de células madre. Y acá se puede hacer lo mismo. Puedo hacer trasplantes autólogos, puedo sacar células madre en el mismo paciente,
puedo sacar células madre de su gemelo idéntico o puedo sacar células madre de otra persona y que comparta todos los marcadores y hacer un trasplante a esa persona. ¿De dónde solían hacerse los trasplantes de células madre? Bueno, solían sacarse estas células madre del hueso de la cadera. Así que ustedes ya más o menos se van imaginando que no era un procedimiento tan sencillo porque había que llegar hasta el hueso de la cadera y del hueso de la cadera tomar con una jeringa parte de lo que era el interior de este hueso y ahí seleccionar las células madre para usarlas en el trasplante. Si no se podía usar el hueso de la cadera, también se podía usar otro hueso plano que podía ser el hueso del esternón. ¿Qué había que hacer? Bueno, a partir de esas células madre que se sacaban de la médula ósea del paciente, había que sacar los pedacitos de grasa que podían venir junto con las células madre, pero también, imagínense que estábamos rompiendo un pedacito de hueso, o sea, podía haber fragmentos de hueso. Con lo cual había que purificarla de esto de la grasa de los pedacitos de hueso y después tratarlas con algunas sustancias que permitieran mantenerlas vivas o congelarlas hasta que efectivamente se hacía el trasplante. Como la cantidad de células que se sacan del paciente es una cantidad muy poca, esto no representa un problema para el paciente. El riesgo principal del paciente que estaba siendo el donante, bueno, era la anestesia que se aplicaba durante el procedimiento, porque se imaginan que esto es un procedimiento bastante doloroso que no puede ser realizado con el paciente despierto, sino que había que dormirlo para poder hacer la extracción correcta. La cantidad de célula madre que se podía sacar del paciente dependía de qué? Bueno, del peso y de la contextura del paciente. Generalmente lo que se sacaba era aproximadamente el 2% de toda la médula ósea que tenía el paciente que estaba dando, que era el dador, acá dice el donador, para dársela al otro paciente. En este tipo de procedimiento también se obtenía o el paciente perdía sangre, por lo cual había que asegurarse de que el paciente no estuviera anémico y tenía un tiempo de recuperación hasta que todo el donante podía volver a estar en el estado correcto. Esto, si nosotros estamos sacando células de un paciente para ponerlos en otro, no genera mucho problema, pero si yo estoy sacando una muestra para hacer un trasplante autólogo, ponérselo al mismo paciente, bueno, había que esperar entre 8 y 15 días para que el paciente se recupere antes de hacerle la donación correcta. En las células madre de la médula ósea había o hay distintos tipos de células que pueden diferenciarse en otras células. Ahí habíamos visto que a medida que iban ganando eso de especializarse, de diferenciarse, la posibilidad de volver para atrás empezaba a ser cada vez más baja. Pero a partir de las células madre de la médula ósea, podíamos tener algunas células que podían dar el músculo cardíaco, células endoteliales que nos podían servir para generar vasos sanguíneos, etc. Uno de los usos de las células madre es usarlas en cirugía. ¿Por qué? Bueno, porque la cirugía avanzó un montón porque teníamos que, bueno, primero porque desarrollamos anestesia y todos estos procedimientos pudieron ser efectivamente llevados a cabo, si no, hacer una cirugía en un paciente despierto era algo impensado. Después, otro de los grandes avances que nos permitió avanzar en las técnicas de la cirugía, que era la asepsia. Tener condiciones en las cuales, sí, yo estoy abriendo un paciente y haciendo algún tipo de procedimiento, pero tengo que evitar que la zona de la cirugía se contamine, por ejemplo, con bacterias, porque si no va a ser peor para el paciente tener que luchar contra la infección bacteriana que contra la enfermedad que tenía, por ejemplo. Y la hemostasia es otra de las
cosas que nos permitieron avanzar en la cirugía. ¿Por qué? Porque durante una cirugía siempre se pierde sangre. Bueno, hay que ver cómo podemos ir recuperando esta sangre o cómo reponer a toda la sangre que se perdió durante la cirugía, y ahí teníamos a los donantes de sangre. Pero hasta ahora los procesos de cicatrización no son siempre lo más efectivo, y uno siempre, bueno, después de la cirugía termina de alguna manera cosiendo al paciente, pero si pudiéramos hacer que esos procesos de cicatrización fueran mucho más efectivos, podríamos avanzar en un montón de cirugías en los cuales recuperar el daño que se causó durante el corte es bastante difícil. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Que bueno, que las células madre de la médula ósea pueden ocupar esas tareas de reparar el tejido dañado. Y hubo distintos tipos de experimentos en los cuales, por ejemplo, se tomaban animales que podían estar marcados con la proteína verde fluorescente, como la que vimos nosotros con la GFP. Entonces, ¿qué teníamos? Bueno, teníamos un ratón que era un ratón transgénico y tenía las células que, además de hacer todas las cosas que hacían las células, además fabricaban la proteína verde fluorescente. Entonces, si yo sacaba células madres de este ratón que tenía a sus células pintadas de este color verde fluorescente y se las ponía en otro ratón normal que no tenía la proteína verde fluorescente, lo que se veía era que las células madre que había sacado el ratón que tenía la proteína verde fluorescente empezaban a migrar y se ubicaban, se reclutaban en las zonas donde había un daño. Y ahí es donde pudimos empezar a ver que las células madre tienen la capacidad de migrar hacia zonas que hayan sufrido un daño y ubicarse en ese lugar y tratar de reparar o de generar células específicas de ese tejido para asegurarse de que todo el sistema va a mejorar. Entonces, si nosotros ya sabemos que esto ocurre normalmente, imagínense si pudiéramos generar células madre adicionales y durante una cirugía, no solo después que termina la cirugía terminé de coser a mi paciente, además le doy un trasplante de células madre y ahí me aseguro que esta cantidad adicional de células madre puede ir al lugar donde se generó el daño y reemplazar a todas las células que terminé. Bueno, esto se vio y parece que funciona muy bien, con lo cual hay un montón de nuevos tratamientos que están yendo hacia ese lado. Incluidos, por ejemplo, daños en cartílagos, daños en, por ejemplo, en los ligamentos cruzados de la rodilla. Uno podría hacer tratamientos para recuperar mejor todas esas zonas dañadas directamente aplicando células madre. En algunos casos, si el daño es terrible, lo que se puede hacer es, bueno, sí, terminar cosiendo, reparando el daño, pero agregando estas células madre, la recuperación de la zona afectada suele ser muchísimo mejor. Otro de los casos en los que se usaron células madre fue para tratar a pacientes con HIV. Ustedes no sé si escucharon, pero esto pasó hace unos años, pacientes que decían que efectivamente se curaban de HIV. Y acá hubo un caso que fue inicialmente lo que se llamaba el paciente de Berlín, porque bueno, los datos específicos de la persona nunca se comparten. Pero acá, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, había un paciente que necesitaba un trasplante de células madre hematopoyéticas. Y ahí, ¿qué es lo que hacía? Bueno, tenían el paciente que necesitaba el trasplante de células madre y este paciente, además de necesitar el trasplante de células madre, tenía HIV. Y el dador, o sea, el donante para este paciente que necesitaba la célula madre y además tenía HIV, fue un paciente en especial que tenía una mutación. La mutación esta, la CCR5, es una mutación especial que impide que el virus de HIV ingrese a las células. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? El paciente tenía HIV, pero
las células del paciente Berlín, todas las células del paciente, yo las tuve que matar, por ejemplo, con una dosis fuerte de radiación o con algún tipo de quimioterapia. Y después, ¿qué hicieron? Le trasplantaron células, pero células estas de una persona que tenía la mutación CCR5 y que impedía que las células se infecten nuevamente con el virus del VIH. Entonces, en este paciente se dio lo que se llama, o que hasta ahora parece que sería, una curación completa. ¿Por qué? Porque este paciente recibió células, pero estas células no se pueden infectar con HIV. La mutación CCR5 es una mutación que existe naturalmente. Hay personas que tienen esta mutación y todas las personas que tengan la mutación esta, la CCR5, son personas que son inmunes al HIV. Bueno, después vamos a ver células madre de sangre periférica. ¿Se acuerdan que yo les dije que los primeros tipos de trasplante lo que se hacía era se tomaban las células madre del hueso? Algo que era bastante incómodo y truculento para el donante. Así que, ¿qué se empezó a hacer? Bueno, se empezaron a desarrollar nuevas técnicas en las cuales, ¿qué es lo que queríamos hacer? Queríamos que las células madre salgan del hueso y tomarlas directamente ¿de dónde? Del sistema circulatorio. Entonces yo ya no tengo que internar al paciente, dormirlo y poner una jeringa a través de la piel, el músculo, todo hasta llegar al hueso, sino que voy a tener al paciente que es el donante y a ese donante le hago un tratamiento. ¿Con qué? Se hace un tratamiento con lo que se llama el factor estimulante de granulocitos, que el nombre exacto de la droga es filgrastim, y existen un montón de empresas que fabrican este filgrastim. Y este factor estimulante, ¿qué hace? Hace que las células madre de los huesos aumenten en cantidad y empiecen a salir por sí solas de los huesos y se vayan al torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, directamente puedo tener al paciente en un sistema muy parecido a lo que es una donación de sangre. ¿Todos donan sangre? ¿Alguien donó sangre? Sí, yo. Bueno, ¿cómo es cuando donas sangre? Te ponen en una sala, tenés que Sí. completar un montón de papeleo Sí. y después te llevan a un lugar, te acuestas, bueno, te ponen en un lugar cómodo y bueno, te sacan sangre por 10 minutos. Y va llenando una bolsa. Claro, sí. Toda la sangre que te están sacando a vos de una vena del brazo va a parar a una bolsa. Bueno, en este caso va a pasar algo bastante similar. O sea, el paciente va a llegar, se va a acostar en el sillón, como el sillón ese que vos contaste donde fuiste a donar sangre, nada más que en vez de conectar tu vena de un brazo a la bolsa donde se va a juntar, eso va a pasar a un equipo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, van a conectarte una vena van a conectarte un cañito a un brazo y otro cañito en el otro brazo. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, la sangre va a salir, va a pasar por el equipo va a reconocer a lo que son las células madre, se va a quedar con lo que son las células madre y el resto de la sangre va a volver a tu cuerpo. Es como donar plaquetas. Yo nunca doné plaquetas, pero parece que es más o menos así. Cuando donás plaquetas, ¿también te conectan a un equipo? Claro, sí. ¿Y ahí qué es lo que pasa? Claro, el Y ahí equipo filtra. se Ahí queda con filtra las tu sangre. plaquetas y te devuelve todo el resto de la sangre. Claro, sí. Bueno, en esto es algo similar a eso, nada más que en vez de quedarse con las plaquetas, se va a quedar con las células de las células madre que habían salido del hueso y estaban dando vuelta en el resto de la sangre. Este procedimiento es mucho menos invasivo y mucho menos doloroso para el donante, pero ¿qué puede pasar? Bueno, en este procedimiento que se llama aféresis, vos vas a estar perdiendo sangre, si bien después te la van a dar, bueno, la sangre sale de tu cuerpo
y entra en este equipo, puede producir mareos, escalofrío, entumecimiento de los labios, algunas veces calambre. ¿Por qué? Porque si bien todo esto va a estar en una temperatura ideal parecida a tus 37 donde estaba la sangre, muchas veces hay diferencia de temperatura entre la sangre que sale y la sangre que entra, y esto genera algunos cambios. El otro punto es que de alguna manera hay que hacer que las células madre salgan de adentro del hueso. Entonces, hay alguna posibilidad de que haya sensaciones de incomodidad, o en algunos casos puede llegar hasta dolor. ¿Por qué? Porque las células de madre que estaban dentro de los huesos están creciendo de manera rápida y bastante violenta. Entonces se puede sentir algún tipo de dolor o incomodidad en los huesos mientras las células madre siguen creciendo hasta que terminan de escaparse. Pero este procedimiento para donar células madre es muchísimo más amigable y tiene menos riesgos que andar pinchando directamente a uno de los huesos planos. El otro ejemplo que era, bueno, sabíamos que en los tejidos embrionarios también había células madre. ¿Qué pasaba? Bueno, hay un montón de células madre que están en la placenta, y las que están en la placenta también quedan incluidas en lo que es la sangre del cordón umbilical. ¿Y qué pasaba hasta ahora? Bueno, la placenta era un material de descarte. Una vez que terminaba de nacer el bebé, después de que nace el bebé, se expulsa la placenta, y la placenta junto con el cordón era un material de descarte que se tiraba. ¿Qué se sabe ahora? Bueno, se sabe que después que nace el bebé y cuando están saliendo la placenta, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, se puede canular la placenta y tomar a todo lo que son las células madre que están adentro de la placenta. Este procedimiento tiene la ventaja de que ¿estoy haciéndole algo al bebé? No, el bebé ya nació, ya le corté el cordón, el bebé está por su lado. ¿Le voy a hacer algo a la madre? No, porque la madre ya terminó el parto, expulsó la placenta y solo me voy a quedar con las células madre que estén en la placenta. Por lo cual acá no hay ningún daño, ni al bebé ni a la madre, y me estoy quedando con las células madre. Es un procedimiento hasta ahora que parece que está teniendo bastantes ventajas, pero una de las principales ventajas es que una de las desventajas es que no hay tantas células madre en el cordón. Por lo cual, usar las células madre para tratar a un niño parece que es algo bastante real. Usar células madre de cordón para tratar a un adulto no estaría siendo todo lo efectivo. Y además, ¿qué es lo que pasa? Bueno, las células madre que están en el cordón ya tienen algún tipo de diferenciación, con lo cual no estaría siendo hasta el momento tan viable tomar esas células del cordón umbilical y transformarla en todas las células. No sé, hasta ahora no tenemos procedimientos que nos ayuden a hacer, no sé, neuronas, hígado, piel, músculo esquelético, corazón, todo el resto de los tejidos. ¿Es algo que va a llegar? Yo pienso que sí, que va a haber muchos pasos que vamos a poder volver hacia atrás de la diferenciación para que esas células madre puedan hacer muchos tejidos. Al día de hoy, ¿hay tratamientos efectivos con células madre de cordón umbilical? Sí, pero no para todo lo que inicialmente teníamos pensado. En Argentina hay un montón de bancos privados de células madre. Ustedes vieron hasta ahora, creo que en algún momento salían hasta propagandas en la tele, de que decían, bueno, usted está por tener un parto, puede contratar el servicio de tal empresa y durante el parto alguien de la empresa va, cuando termina el parto se lleva la placenta, junta las células madre, las pone en una bolsa similar a lo que es la bolsa de donación de sangre, y ya le quedan las células. Después hay algunos procedimientos, se tratan estas células y se congelan y quedan guardadas. Eso cuando uno lo hace en un banco privado. Pero también existen bancos públicos. Uno puede, después, cuando sabe que está por acercarse la fecha de parto, llamar al Garraham
Y el Garrahan tiene lo que es un banco público. Uno puede donar todas las células del cordón umbilical al Garrahan. Esas células, cuando uno las dona al Garrahan, bueno, el Garrahan las va a guardar. Y las va a usar la primera persona que las necesite. O sea, si el chico que nació y había donado, y la madre había donado las células madre de la placenta, necesita esas células y todavía están en el Garrahan, se las van a dar a ese chico. Pero si pasó otra persona que tenía los mismos marcadores de superficie y era compatible con esas células que estaban guardadas en el banco del Garrahan, se las van a dar a otra persona. O sea, las que uno guarda en un banco privado van a ser solo de esa persona o de esa familia. Si yo las dono al banco público, bueno, si a mí me pasa algo y las células están en el banco público, me las van a dar. Pero si alguien apareció antes y necesitaba a las células, se las van a dar antes a alguien. Ahí está el link. Todavía sigue funcionando. Vieron que ahora está todo este problema del Garrahan. Me fijé en estos días y el banco público del Garrahan todavía sigue funcionando. Como idea es excelente, o sea, creo que ninguno estaría en contra de esto, pero en la práctica suele ser difícil. ¿Por qué? Porque cuando uno contrata el servicio del banco privado, hay una enfermera que viene y en el parto se ocupa de todo esto. Cuando uno va a donar en el banco público, algunas veces uno tiene que contratar por sí mismo a la enfermera para que haga el procedimiento, la ponga en la bolsa y haga todo esto, y pocas veces el Garrahan tiene la capacidad de mandar a una enfermera que haga todo el procedimiento. Pero si alguien después en algún momento está interesado en donar, sepa que existe la posibilidad de donarlo a un banco público, además de contratar el servicio. Creo que ahora hay uno que se llama, el más común era el Matercell, pero hay un montón de otras empresas que permiten esto. Bueno, esto las habíamos visto, las células madre embrionarias, teníamos las pluripotenciales, las germinales, la sangre adulta. Métodos de obtención de células madre. Bueno, nosotros vimos estos métodos, podíamos sacar células madre de la médula ósea. Las de la médula ósea ya tenían grados de diferenciaciones bastante más altas, no me permitían generar todos los tipos. Teníamos también las de cordón, las que sacaba de la sangre periférica, etc. Pero, ¿qué podríamos tener? Bueno, si nosotros tuviéramos un embrión en estado de blastocisto, ¿qué teníamos? Teníamos a la masa celular interna que podía generar prácticamente cualquier tipo de célula. Entonces, ¿qué podría pasar? Bueno, si nosotros tuviéramos distintos tipos de blastocistos que estuvieran ahí, esto hasta ahora no está siendo real, pero es como una teoría de lo que se podría hacer en el futuro. Tomar a las células de la masa celular interna y generar células madre para poder reemplazar cualquier tipo de daño en cualquier tipo de órgano. Para esto, ¿cuál va a ser el problema? Bueno, el problema principal es que muy probablemente cuando saque a las células del macizo celular interno, el blastocisto muera, y esto, dependiendo de la legislación del país en el que esté ubicado, va a ser más o menos viable terminar con la viabilidad del blastocisto. O sea, el blastocisto va a dejar de ser viable. Alguno puede decir el blastocisto se murió, otro para decir no, era solo un blastocisto, acá no había persona. Y todas esas cosas, todos esos dilemas éticos que nos puedan llegar a ocurrir. Pero una de las cosas que se puede hacer, bueno, cuando uno tiene tratamientos de reproducción asistida, bueno, esos blastocitos pueden ser donados para seguir haciendo distintos ensayos y avanzar en esto de la donación de células madre. Otros métodos son activar linfocitos por una transferencia nuclear somática. A partir de un ovocito, uno no puede tener células madre, porque el ovocito es una célula que está totalmente diferenciada. Si yo quería tener
células madre tenía que fecundar al ovocito para después tener a lo que iba a ser un embrión. Y ahí lo que se vio es, bueno, podemos hacer otras cosas parecidas, que sean agarrar al ovocito, ponerle lo que sería un núcleo de una célula adulta y activarlo. Y tratar de que este ovocito que ahora tenía al material genético de una célula adulta empiece a dividirse y en estos eventos de división genere células madre. Esta técnica hasta ahora solo se hizo en animales, no en humanos. Y una de las desventajas es que las células que ya estaban marcadas para hacer la información genética de una célula adulta, que es una célula somática, bueno, si yo la meto de vuelta en un óvulo, es posible que haya algunos daños en el ADN y que todo este proceso complejo de llevar a una célula madre no se dé de manera correcta. Y otro es la partenogénesis. Las chicas de biología, ¿qué se acuerdan de la partenogénesis? Chan, chan. La No es partenogénesis. la ¿Qué? Ay, perdón. No, es que no sé, no me acuerdo si es esa, no, pero no es la que es a partir solamente de un óvulo. La partenogénesis es un sistema de reproducción que tienen muchos anfibios y en los cuales se puede generar un individuo nuevo, pero sin necesidad de mezclar al óvulo con el espermatozoide. Los mamíferos no podemos hacer partenogénesis, o sea, no hay una hembra que pueda por sí misma generar otros individuos. Pero lo que se está tratando de hacer es que este proceso, que efectivamente sí se da en algunos animales como los anfibios, hacer que este procedimiento fuera viable en una célula de una hembra de mamífero. Pongámoslo así porque se está probando para otros métodos. Esta técnica sí, solo va a ser aplicable en mujeres porque necesito un óvulo. Hasta ahora no se vio partenogénesis en espermatozoides, pero yo siempre digo, bueno, hasta ahora nadie vio partenogénesis en espermatozoides, capaz que mientras sigamos estudiando otros animales, capaz que aparece. Y hasta ahora, ¿qué vimos? Que tener una célula madre no es algo tan sencillo. Y que además, ¿qué es lo que queremos? Bueno, uno va a querer generalmente recuperar la funcionalidad de un órgano con células madre, pero yo quiero células madre que sean del mismo paciente. Y para eso hubo un montón de investigación para tratar de hacer células madre inducidas. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer células madre del tipo pluripotenciales, o sea, de las que podían hacer un montón de cosas, pero inducidas. Y para esto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que de alguna manera volver para atrás todos los patrones de diferenciación. Efectivamente, esto se logró en el año 2006, donde el doctor Yamanaka, junto con otros investigadores, todos japoneses, lograron esto. Pero, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Bueno, ellos tomaban células adultas y tenían que hacer que esta célula adulta volviera todo para atrás, su patrón de diferenciación, hasta volverse una célula pluripotencial. Para esto, ¿qué se hace? Bueno, hay que tener las células adultas que uno sacó del paciente y tratarlas con virus. Estos virus van a tener un montón de factores de transcripción, o sea, todos estos que activaban la síntesis de distintos genes. Entonces, este virus va a venir con las secuencias de un montón de factores de transcripción. Voy a tener que tratar a las células del paciente con este virus para que empiecen a generar un montón de factores de transcripción y vuelvan para atrás todos los patrones de diferenciación.
Para esto, ¿qué voy a tener que hacer? Bueno, las células además van a crecer. Estas células, ¿vieron que les dije que las células tratan de siempre crecer en compañía de otras células? Bueno, para que esto ocurra, no solo tengo que tratarlas con el virus, sino que abajo de donde están estas células aparecen unas células que son acá, se ven como más grisecitas, las ven en el fondo. Porque las voy a tener que crecer sobre una superficie de fibroblastos y que estos fibroblastos secreten otros factores para que la célula que efectivamente está volviendo atrás todo su patrón de diferenciación reciba otras señales de que hay otras células alrededor y que es viable continuar el crecimiento. Una vez que se da todo esto, empiezan a generarse ¿quién? Se empiezan a generar lo que son las células madre pluripotenciales, pero son inducidas. ¿Qué puedo hacer con estas células madre pluripotenciales inducidas? Bueno, podría ser todas los tipos de célula que el paciente necesite. Podría generar una corrección de una enfermedad genética en las células y después volvérselas al paciente. Puedo usarlas para diferenciarlas y, por ejemplo, ponerle células de... Muchos experimentos también se estuvieron tratando de hacer con qué, con pacientes que hayan tenido infartos. Cuando ocurre un infarto, una parte, un conjunto de células del corazón termina muriendo. Si yo puedo tener células madre de lo que serían las células musculares del corazón, podría volver a inyectarlas y que estas células vayan y se ubiquen en la zona donde las células del corazón se habían muerto y regenerar esa parte. Pero también puedo usarlas para chequear distintos tipos de drogas con células que son del mismo paciente. ¿Por qué? Porque yo las saqué, las puse en cultivo y puedo chequear si esta droga va a ser efectiva para tratar alguna enfermedad que tenga el mismo paciente, nada más que primero lo chequeo en la plaquita de Petri, si todo sale bien, después puedo aplicar esta misma terapia en el paciente. ¿Qué se imaginan que va a ser los principales problemas que venimos encontrando hasta ahora con las células madre? Estos son los factores, estos son los cuatro iniciales Yamanaka Factors, que son los que sirven para volver para atrás el patrón de diferenciación. El CEMIC, el SOX, el OCT, etc. Bueno, estas células que se pueden diferenciar y crecer para hacer un montón de tejidos, si yo le digo que las células pueden crecer mucho y se pueden diferenciar y hacer un montón de cosas, ¿a qué otras células que uno no quiere se están pareciendo? A la del cáncer. Exacto. Hasta ahora, uno de los principales riesgos es que los patrones de diferenciación que hayamos vuelto para atrás, cuando los volvamos para adelante, no nos queden en el marco correcto de diferenciación y puedan terminar generando tumores. Hay un montón de procedimientos que se están ensayando, incluso en Argentina también hay un montón de procesos, pero no son una terapia, o sea, no es algo que está puesto a punto y que uno se lo puede ofrecer a todos los pacientes como curación, sino que es un procedimiento que se hace en pacientes que posiblemente ya no tengan otras terapias viables que puedan ofrecer un tratamiento efectivo. Como no hay nada que pueda ofrecer un tratamiento efectivo, se ofrecen algunas de estas terapias con células madre. Y después nada, las células madre ahora están de moda en todos lados. Está la crema esta que uno la ve en la tele, que tiene las células madre de la Budeja Davidi y sirve para la cara. Pero a ver, si eran células madre que vinieron de la planta, esas células madre de la planta, ¿van a servir para mucho? La verdad que no. O sea, a la planta le deberían venir bárbaro. A nosotros no sé exactamente. Pero vieron que ahora, cuando un tema se pone de moda, ahora todo tiene células madre. Tiene la crema, había células madre en un shampoo, en todas las cosas. Bueno, acá está lo de los cardiomiocitos, que lo que se espera es que, bueno, que podamos hacer distintos tipos de células madre y después inyectarlos en el paciente y recuperarlos.
Mioblastos esqueléticos, también. Todo más o menos lo mismo. Muchos de estos ensayos cuando se hacen en cerdos o ovejas parece que están dando bastante bien. Saltar directamente a humanos suele ser más difícil. Varias de las cosas que se vieron es que las células madre cuando uno las inyecta, sí, efectivamente van y se ubican en el corazón. Pero después termina siendo muy difícil volver a encontrarlas. Las células madre no sabemos. Si es que porque efectivamente después se terminan diferenciando o porque el resto de las células que están alrededor las terminan atacando, pero suelen desaparecer. Los trasplantes de los mioblastos ayudan a mejorar la función cardíaca y algunos de estos eventos se mantienen en el tiempo, pero tengan en cuenta esto, que todos estos ensayos son ensayos clínicos, son procedimientos experimentales, que vamos para ese lado, pero hasta ahora no tenemos suficiente información como para asegurarnos que estos procedimientos con células madre sean efectivos. La otra vez yo estuve en una charla de una startup que estaba haciendo exactamente esto. Estaba tratando de poner a punto un tratamiento para pacientes. ¿Por qué? Bueno, porque todos vimos que las cosas que ya sabemos. La población está envejeciendo, no solo acá en Argentina, está envejeciendo en todo el mundo. Y queremos tener medicina regenerativa. ¿Solo para los casos de pacientes así con un infarto o una enfermedad? No, o sea, si uno tiene una empresa y pudiera hacer algún tipo de medicina regenerativa que añada años de vida a una persona, esa sería una empresa muy exitosa. O sea, si no solo puedo vender tratamientos para pacientes que estén enfermos, sino pacientes que estén sanos, pero quieran mejorar su expectativa de vida o sus condiciones en las últimas etapas de la vida, se puede ofrecer esto. Pero guarda, ¿por qué? Porque yo acá les mostré en este ejemplo que se tomaban, por ejemplo, células adultas, acá tenían fibroblastos de la piel del paciente y se trataban con un virus que expresaba ahí a los 4 Yamanaka factors. ¿Qué es lo que se vio? Que usar estos virus con los Yamanaka factors en células de un paciente que tiene 5 años, ¿ustedes qué piensan? ¿Va a ser efectivo? ¿Retroceder Sí. todos los patrones? Sí. Usar este virus con una célula de fibroblasto de un paciente de 80 años, ¿qué les parece? Y no. No es tan efectivo. Y ahí empiezan a aparecer un montón de otras teorías sobre, bueno, yo puedo agarrar estos fibroblastos y hacer que expresen otras proteínas para volver atrás el patrón de diferenciación. Pero posiblemente estos fibroblastos que ya tienen 80 años, igual que mi paciente, tengan otro montón de mutaciones acumuladas que hagan que todo esto sea más difícil. Por lo cual también muchas de las empresas que están haciendo estos tipos de tratamientos también tienen que ver cómo lidiar con muestras iniciales de un paciente que no tiene toda la potencialidad indicada. Porque, como me dijeron, hacer esto con un paciente pediátrico suele ser bastante efectivo. Puedo volver atrás todo el patrón de diferenciación y tener un montón de células madre que me sirvan para hacer un montón de tejidos distintos. Hacer esto con un paciente adulto está siendo bastante más difícil, pero bueno, en la charla en la que estaba, ¿qué habían hecho? Bueno, habían agarrado toda esta tecnología, todo así bien explicado, con un montón de, no solo estos 4, sino con un montón de otros genes más, y lo habían cargado en sistemas de inteligencia artificial. ¿Y ahí qué habían hecho? Bueno, habían tratado de buscar no solo a estos 4 que eran los primeros, los 4 Yamanaka factors, sino cuántos otros genes yo debería poner para volver atrás todo el patrón de diferenciación, y no solo la diferenciación, sino revertir el daño que se causó a lo largo del tiempo.
Esta empresa dice que tiene muy buenos resultados, que lo hizo en animales y que estaba todo bien y que estaba tratando en Estados Unidos y que estaba tratando de reclutar pacientes para probarlo en personas. Acá todavía sería más difícil, porque probar un tratamiento en una persona que está enferma es una cosa. Bueno, está enfermo. Hasta ahora no existe ningún tratamiento mejor para la enfermedad que tiene. Bueno, como que todos estaríamos de acuerdo en, si ya no nos queda ninguna otra opción, probemos con las células madre estas inducidas. Ahora, un paciente que no tiene ninguna enfermedad, probar ese tipo de tratamientos y es más difícil que haya una autoridad regulatoria que diga vamos a permitir que este tipo de terapia se haga. Posiblemente si el paciente firma y se hace cargo de todo lo que le pueda ocurrir, sea más probable, pero es distinto tratar de desarrollar un tratamiento para con una enfermedad de tratar de desarrollar un tratamiento solo para que el paciente tenga una vida más larga o mejor o todas esas cosas. Bueno, ¿dudas, preguntas de algo de esto, de lo anterior? Vamos, por mi parte no. El resto, a ver, ahí quedaron, sí, quedaron bastantes. Sí, no. No, tampoco. Bueno, a ver, esperen que voy a dejar de grabar.